Muy bien, siguiendo con la exposición, manual de señalización vial y dispositivos de seguridad. Esta es la parte 2, uso de las señales preventivas en la materia de carreteras por el ingeniero Milton Cuesta Martínez en la carrera de Ingeniería Civil por su servidor Luis Gustavo López Varillas. Empezamos con SP-6, curva. Se utiliza para indicar las curvas a la derecha o a la izquierda, cuando el producto del grado de la curvatura por la deflexión sea menor de 900. Esto se muestra en la figura en la parte 1 de la exposición, donde definimos los valores límites para su uso. No se deben señalar aquellas curvas que tengan una deflexión menor de 15 grados o un grado de curvatura menor de 2 grados. Aquí en el pictograma se debe indicar si la curva es a la derecha o a la izquierda, como lo podemos observar. Puede cambiar su sentido. SP-7, curva cerrada. Se emplean para indicar curvas a la derecha o a la izquierda, cuando el producto del grado de la curvatura por la deflexión sea igual o superior a 900. Aquí en el pictograma debe mostrar si la curva es a la derecha o a la izquierda, en su caso. También tenemos esta gráfica donde podemos observar el uso de las señales preventivas tipo SP-6 curva y SP-7 curva cerrada. También SP-8 curva inversa se utiliza para indicar la presencia de dos curvas consecutivas de dirección contraria, separadas por una tangente de longitud menor al doble de la distancia indicada en la tabla 2.3-4 y cuando el producto del grado de la curvatura por la deflexión de cada una de ellas sea menor de 900. Aquí definimos los valores límites del uso. El pictograma debe indicar si la curva es inversa, es derecha a izquierda o izquierda a derecha. Como lo podemos observar. SP-9, curva inversa cerrada. Se coloca para indicar la presencia de dos curvas consecutivas de dirección contraria, separadas por una tangente de longitud menor al doble de la distancia indicada, y cuando el producto del grado de la curvatura por la deflexión sea en cualquier de las curvas igual o superior a 900. Aquí en el pictograma debe indicar si la curva inversa cerrada es derecha, izquierda o izquierda, derecha. SP-10, zonas de curvas. Aquí se emplean para indicar 3 o más curvas inversas consecutivas. La orientación del pictograma depende de la dirección de la primera curva del tramo de la carretera. Esto para que sea visible en los conductores. SP-11, sección a nivel. Se utiliza para indicar la intersección a nivel de dos vialidades. Aquí en el pictograma, la vialidad principal se indica con líneas anchas y la secundaria con una línea 50% más angosta o menor. La distancia, no menor, 50% menos a la principal. Las líneas deben ser del mismo ancho cuando ambas vialidades sean de la misma importancia, como lo podemos observar aquí en esta imagen. Esta es la avenida principal y esta es secundaria, ya que lo conforma el 50% de la principal. SP-12, intersección en T. Se utiliza para indicar una intersección a nivel en T de dos vialidades, cuando la vialidad que entronca sea normal o tenga un ángulo de desviaje de hasta 30 grados, medido a partir de la perpendicular de la principal a la secundaria. En el pictograma, la vialidad principal indica con líneas ancha y secundaria con una línea 50% más angosta. Igual, la línea debe de ser del mismo ancho cuando ambas vialidades sean de la misma importancia. Además, debe indicarse si la rama entronca por la derecha o por la izquierda o de frente. SP-13, intersección en delta. Se utiliza para indicar una intersección a nivel de tres ramas con isleta triangular central para considerarse como intersección en delta. Los lados deben de tener una longitud menor de 2 veces la distancia indicada en la tabla 2.3-4 para la ubicación de las señales preventivas, pero nunca mayores a 130 metros. En el pictograma de la vialidad principal se indica con líneas anchas y las ramas secundarias con una línea 50% más angosta. Igual. Si la vialidad es de la misma importancia, se sigue manejando su misma anchura y también debe indicarse si las ramas entroncan por la derecha, por la izquierda o en su caso de frente, como lo podemos observar.
SP-14, intersección lateral oblicua. Se utiliza para indicar la intersección a nivel de la que la vialidad entronca con un ángulo oblicuo superior a 30 grados, medido a partir de la perpendicular de la principal a la secundaria. Nuevamente, el pictograma de la vialidad principal se indica con líneas anchas y la secundaria con una línea 50% más angosta. La línea debe de ser del mismo ancho cuando ambas vialidades sean de la misma importancia. Además, debe indicarse si la que entronca es por la derecha o por la izquierda o de frente, así como la forma en que entronca, como lo podemos observar aquí. SP-15, intersección en Y. Se coloca para indicar la intersección a nivel tipo Y de dos vialidades. En el pictograma, la vialidad principal se indica con una línea ancha, en la secundaria con una línea 50% más angosta. Nuevamente, la línea debe de ser de la misma anchura en ambas vialidades cuando esto tenga la misma importancia. Además, debe indicarse si la que entronca es por la derecha, por la izquierda o de frente, así como la forma en la que entronca. SP-16, glorieta, se emplea para indicar una intersección a nivel de dos o más vialidades, la cual tiene una isleta central de forma redonda para circulación continua. SP-17, incorporación del tránsito. Indica la existencia de una confluencia derecha o izquierda por donde se incorpora tránsito vehicular en el mismo sentido. En el pictograma muestra si la confluencia es por la derecha o por la izquierda e indica con línea ancha la vialidad principal y la que la constituye con una línea 50% más angosta, como lo podemos ver en la siguiente imagen. SP-18, doble circulación. Se utiliza para indicar el camino de un tramo con circulación en un solo sentido o en otro tramo con circulación en ambos sentidos, como lo podemos ver en la siguiente imagen. SP-19, salida. Se utiliza para indicar la proximidad de una salida en las vialidades de acceso controlado. El pictograma indica si la salida es por la derecha o por la izquierda y muestra con una línea ancha la vialidad principal y la que sale con una línea 50% más angosta. SP-20, estrechamiento simétrico. Se usa para indicar una reducción simétrica en la anchura de la vialidad, ya sea disminuyendo el número de carriles o las dimensiones de la sección transversal. Como lo podemos ver aquí. Aquí va el carril y reduce tanto las dimensiones como el número de carriles. SP-21, estrechamiento asimétrico. Se aplica para indicar una reducción asimétrica de la anchura de la vialidad, ya sea disminuyendo el número de carriles o las dimensiones de la sección transversal. La orientación del pictograma indica si el estrechamiento ocurre ya sea a la derecha o a la izquierda. SP-22, puente móvil. Se utiliza para indicar la existencia de un puente cuyo sistema de piso es móvil y puedan estar momentáneamente desplazados, horizontal o vertical, para permitir el paso de embarcaciones. Como lo podemos ver en la siguiente imagen. SP-23, puente angosto. Se utiliza para indicar la existencia de un puente cuya anchura entre las guarniciones sea menor a la de la corona o arroyo vial. SP-24, anchura libre. Se coloca para advertir la presencia de paso estrecho o estructuras angostas que no permitan la circulación simultánea de dos vehículos. La anchura libre en metros con la proximidad al decímetro inferior se mostrará en un tablero adicional. Para esto se usa cuando el ancho de la estructura sea igual o menor de 5,50 metros. SP-25, altura libre. Se utiliza para indicar la existencia de cualquier estructura o elemento que limite el espacio libre vertical a menos de 5 metros. En un tablero adicional se indica la altura libre en metros con la proximidad al decímetro inferior. SP-26, vado. Se usa para indicar la presencia de un vado en la vialidad. Esta señal debe completarse con reglas y tubos guiados para vados. SP-27, termina pavimento. Se emplea para indicar que termina la superficie pavimentada de la vialidad. Y esto continúa, ya sea con otro tipo de, ya sea terracería, adoquinamiento, etc. SP-28, superficie derrapante. Se coloca para indicar que existen tramos con superficie resbalosa y no por las condiciones ambientales. Esta señal es temporal y se retira tan pronto como las condiciones por las que se colocó haya terminado.
como se muestra en la imagen. SP-29, pendiente descendente. Se usa para indicar la presencia de un tramo de la vialidad con una pendiente descendente continua en un tramo considerable, en lo cual se recomienda reducir la velocidad, de preferencia con motor. Se coloca un tablero adicional que indique la longitud del tramo de la pendiente en kilómetros. Por ejemplo, próximos 10 kilómetros o próximos 25 kilómetros. Este ejemplo es muy bien, ya que se utilizan porque cuando existe una pendiente, ¿qué es lo que pasa cuando utilizamos el freno con las balatas? Esto hace que se calienten y se cristalicen y no puedan responder los frenos. Por eso se recomiendan el uso del freno con motor. Igual, más precaución en las unidades pesadas. SP-30, zona de derrumbes. Se utiliza para indicar la presencia de un tramo de vialidad en la que pueden ocurrir derrumbes. Aquí en el pictograma indica si el derrumbe es por la derecha o por la izquierda, dependiendo el caso. SP-31, alto próximo. Se emplea para indicar la proximidad de una señal. RS-6, alto, cuando ésta no sea visible a una distancia suficiente para que el conductor pueda pasar por el lugar mismo de la restricción. Se coloca un tablero adicional que indique la distancia a la que se ubica la señal SR6 alto, misma que no será menor a la distancia de visibilidad de la parada, por ejemplo, unos 80 metros. SP-32, peatones. Se utilizan para indicar los sitios o zonas de la vialidad por donde cruzan o transitan peatones. SP-33, escolares. Se utilizan para indicar los sitios o zonas de la vialidad por donde cruzan o transitan escolares. SP-34, ganado. Se utiliza para indicar los sitios o zonas de la vialidad por donde cruza o transita el ganado. Cualquier otro ganado, ya sea vacas, borregos, etc. Por último, SP-35, cruce con vía férrea. Para esto se utiliza para advertir la proximidad de un cruce a nivel con una vía férrea. Bueno, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias.